cuando intentamos aplicar o cuando debemos de aplicar esos conocimientos al aspecto práctico, ¿sale? Y como dijimos que se denominaba cualquier conocimiento teórico aplicado, conocimiento técnico, jóvenes. Es decir, cualquier conocimiento que proviene de la experiencia después de haber aplicado un conocimiento teórico es en realidad un conocimiento técnico. Y el conocimiento técnico, concretamente respecto de las disciplinas jurídicas, surge al momento de tratar de aplicar las leyes o las normas jurídicas. Al momento de aplicarlas nos podemos encontrar con diversos obstáculos, como puede ser, por ejemplo, la propia vaguedad y ambigüedad del lenguaje. Habíamos dicho que la vaguedad tiene que ver con la subjetividad de algún concepto, mientras que la ambigüedad tiene que ver con la pluralidad de conceptos que se le puede, o de significados que se le puede asignar a una palabra. También mencionábamos que jurídicamente hablando, las herramientas con las que contamos para poder superar la vaguedad y la ambigüedad de las expresiones tienen que ver con... Permítanme. Esas herramientas que nos permiten superar la vaguedad y la ambigüedad constituyen lo que se conoce como la interpretación jurídica. Y existen diversos métodos de interpretación. Aquí quedaron anotados el exegético, el gramatical, el sistemático y funcional. Tengo claro que no hablamos de ellos. Por el momento no voy a hablar de ellos. Solo me interesa que sepan que existan, que ustedes sepan que existen unos mecanismos de interpretación del derecho. Es decir, una manera o diversas maneras de desentrañar el significado de una palabra. ¿Okay? ¿Y cuál es el propósito de la aplicación de estas herramientas de interpretación? Esclarecer o desentrañar el significado de la norma. Pero la vaguedad y la ambigüedad, decíamos, no son los únicos obstáculos con los que nos enfrentaremos al tratar de aplicar una norma, una ley. También nos enfrentaremos a vacíos normativos, a las famosas lagunas de la norma. ¿Sale? Y como ejemplo hablábamos acerca de un anuncio que está colocado en el metro. Supongamos que ese anuncio hace las veces de una norma jurídica y en ese anuncio se dice prohibido pasar con perros, pero no dice algo respecto de si podríamos pasar con osos o si podríamos pasar con pollitos. Evidentemente estamos ante vacíos normativos. ¿Cómo vamos a superar esos vacíos normativos? Pues bueno, con herramientas no de interpretación, sino de integración jurídica. ¿Cuáles son esas herramientas? La herramienta a la par, por mayoría de razón, por minoría de razón, contrario censo y principios generales del derecho. No hemos hablado de ellas, lo haré paulatinamente, no lo haré de golpe en este momento. Solo, insisto, me interesa que existan. Me interesa que sepan que existen, ¿sale? Ahora bien, ¿cuáles son los propósitos de las herramientas de integración jurídica? Colmar o llenar vacíos normativos, ¿sale? En el ejemplo del que hablábamos, ¿podré o no podré pasar con un oso? Bueno, pues si el anuncio prohíbe pasar con un perro toda vez que se trata de un animal potencialmente, pues evidentemente un oso lo es más. Por lo tanto, si no está permitido pasar con perros, con mayor razón estará prohibido, o con mayor razón no estará permitido pasar si no está permitido pasar con perros, con mayor razón no estará permitido pasar con un oso, ¿ok? Ustedes no lo saben, pero van a cursar una materia que se denomina Derecho Romano. ¿Ya la están llevando, jóvenes? Así es, profe. Sí, profe. Sí, ya. Bien, jóvenes, en sus cursos de Derecho Romano aprenderán que en la época más antigua del derecho romano, el padre de familia, pater familias, tenía una facultad casi absoluta respecto de los integrantes de su familia, no solo respecto de su familia, incluso podía llegar a disponer de la vida de sus hijos. ¿Vale? Este derecho que tenía el padre de familia para disponer de la vida de sus hijos en Roma, se le conoce como jus. La palabra jus en latín significa norma. Jus vita necisque. No es necesario que lo aprendan, es un latinajo. El derecho de la vida necesaria, más o menos se traduce así, ¿no? ¿Y en qué consistía? Consistía en que el padre de familia podía disponer de la vida de su hijo. Evidentemente no era una facultad absoluta en el sentido de que no podía disponer de la vida de su hijo en cualquier momento, no. Solo
previo al momento de nacer. Si el padre de familia tenía en sus manos o recibía al hijo recién nacido y consideraba que por alguna circunstancia, que por alguna situación no merecía vivir, entonces en ese momento el padre de familia podría disponer de la vida del hijo, ¿ok? No había, esa era la única ocasión en la que el padre de familia podía disponer de la vida de su hijo, ¿sale? Aun y cuando hiciera uso de esta facultad o hiciera uso de este derecho, lo cual era un derecho que estaba soportado en la norma, sustentado en la norma, sí provocaba cierto rechazo social. Es decir, el resto de la sociedad veía con muy mala mirada al padre de familia que había hecho uso de este derecho, ¿sale? Entonces, nada de que ya quemó el niño ya quemó la alfombra, yo grita de chiste, mátenlo. No, para nada. Este derecho solo lo podía hacer valer en el momento en el que el bebé acababa de nacer, ¿sale? Mi pregunta es la siguiente. Si un padre de familia tenía la facultad o tenía permitido disponer de la vida de su hijo, les pregunto lo siguiente. ¿Ese mismo padre de familia, creen ustedes, que podría haber dispuesto de algún bien de ese hijo? ¿Qué opinan? Jesús Alexis. Pues sí, me parece haber también ya leído acerca de esto, y pues tiene que ver con que ¿cómo se dice? Esa facultad de pater familias es que pues es absoluta sobre los integrantes de su familia y en especial sobre sus hijos. Y me parece que también era como especial y aún más, más rigurosa cuando se trataba de hijas femeninas. Ok, gracias por tu aportación. Mi pregunta es la siguiente. Si el padre podía disponer de la vida del hijo, ¿crees que pudiese disponer de los bienes de ese mismo hijo? Sí, también. También puede disponer de los bienes. Mi respuesta es que sí. Tu respuesta es que sí. ¿Y por qué? Pues por la misma superioridad que le otorga esa facultad. También quiero decir, si puede disponer de la vida de su hijo, yo digo que eso es lo más valioso en ese aspecto. Es la posición más valiosa que puede tener. Entonces, si puede poseer sobre la vida, que es lo más valioso, supongo que lo material viene dándose por ello que también tiene facultad sobre ello. Ok, si puede disponer de la vida, con mayor razón podrá disponer de los bienes, todavía que los bienes tienen un valor menor al valor de la vida, ¿sale? ¿Eso es lo que tratabas de decir? Sí. ¿Ven jóvenes cómo deben darse cuenta que las cosas se pueden explicar? Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Camila, ¿qué ibas a preguntar? Pues es que es un poco confuso porque ustedes se están refiriendo a los bienes que tienen los niños mientras son pequeños o cuando ya están grandes. Es un problema. Cuando son pequeños. Bueno, en ese caso opino que sí. Ok. Intuyo que es por la misma razón, ¿sale? Si puedes disponer de la vida de tu hijo, con mayor razón puedes disponer de algo menos valioso. Como son los bienes de ese hijo, ¿sale? En su momento aprenderán que para que un hijo pudiera tener bienes, pues en Roma tenía que tener cierta calidad, es decir, tenía que cumplir con ciertos requisitos. Algo similar a lo que equivale contemporáneamente a adquirir la mayoría de edad, ¿sale? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, ¿sale? Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Si en la norma romana no estuviese contemplado si un padre de familia pudiese disponer de los bienes de sus hijos, estaríamos ante un vacío legal. Y si paralelamente sí se estaba contemplado que puede disponer de la vida de sus hijos, lo cual no constituye un vacío legal, entonces ahí lo que haríamos sería, ante el vacío legal, utilizar el argumento de integración jurídica por mayoría de razón. Si puedes disponer de la vida de los hijos, de conformidad con la ley, de conformidad con la norma jurídica, con mayor razón puedes disponer de los bienes de los hijos, ¿sale? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Sí o no? No. No, profe.
Bien, jóvenes, en la medida de las posibilidades pueden activar su cámara. Si no les queman muchos datos, adelante, se los pediría, por favor, ¿ok? Bien, el tercer desafío con el que nos vamos a enfrentar al aplicar el conocimiento teórico tiene que ver con los conflictos de aplicación de una norma en el tiempo, en el espacio y las denominadas antinomias. En el tiempo, ¿cuál norma debo aplicar? ¿La norma que está vigente hoy o la norma que estuvo vigente hace 2 años, por ejemplo? Conflicto de aplicación en el espacio, ¿cuál norma debo aplicar? ¿La norma de la Ciudad de México o la norma de Sinaloa? ¿Cuál norma debo aplicar en caso de que exista una antinomia? ¿Qué habíamos dicho, Jesús Alexis, que es una antinomia? Que se encuentran opuestas. 2 normas que regulan una misma situación de manera opuesta, es decir, contradicción de normas, ¿ok? Entonces, en ese caso, ¿cuál de ambas normas debe aplicarse o cuál debe prevalecer? Pues un principio de jerarquía significaría que una contradicción entre una ley y un reglamento, mi estimada Camila, por el principio de jerarquía, ¿cuál debería de aplicarse? Si la antinomia fuera entre una ley y un reglamento. Entre la ley. ¿Por qué? Porque me parece que ninguna norma va sobre la ley. Ok. Habíamos dicho la clase pasada, que de todas las leyes deriva un reglamento que facilita su aplicación, la aplicación de la ley. Por lo tanto, si el reglamento deriva de la ley, pues, jerárquicamente, ¿cuál es superior? ¿La ley o el reglamento? Tú misma. La ley. Evidentemente la ley, por lo tanto, debe prevalecer la norma jerárquicamente superior sobre el reglamento, que es la ley, en este ejemplo, ¿verdad? El principio de especificidad, grosso modo, ¿en qué consiste? Bueno, significa que un determinado problema jurídico debe de ser resuelto de conformidad con la norma que regule esa materia, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el hecho de que una persona le provoque una lesión a otra persona, de conformidad con cuál norma creen que deba de ser regulada, con una norma de derecho penal o de conformidad con una norma en materia de impuestos. Jóvenes, ¿qué opinan? Profe, ¿Cómo? ¿podría repetir la pregunta? Es que no escuché muy bien, disculpe. Imaginen que una persona le provoca una lesión a otra. ¿Esa situación cómo va a ser regulada? ¿Por una norma de carácter penal o por una norma de carácter fiscal, es decir, relacionada con impuestos? ¿Penal? Evidentemente, ¿por qué? Porque ahí la norma específica debe de prevalecer. En este caso, la norma penal. La norma penal es la que regula las cuestiones relacionadas con los delitos, concretamente con la lesión, ¿sale? Insisto, estoy hablando en términos exageradamente superficiales y sobresimplificados. Finalmente, si la contradicción existe entre 2 constituciones, una constitución de la del estado de Sinaloa y la del estado de Sonora, ¿cuál creen que deba de prevalecer? La que sea más específica, ¿no? ¿Ok? Puede ser. Desde el punto de vista jerárquico, ambas tienen la misma jerarquía, porque ambas fueron aprobadas por una autoridad legislativa. Sin embargo, supongamos que la Constitución de Sonora tutela derechos humanos de una manera más amplia, mientras que la Constitución de... ¿Cuál entidad les dije? ¿La otra? Bueno, imaginemos que es Jalisco. No tutela con esa misma amplitud derechos fundamentales, derechos humanos. ¿Cuál norma creen que deba prevalecer? ¿La que sí tutela los derechos humanos? La que tutela los derechos humanos de una manera más amplia, de una manera más benéfica para el ciudadano. Ese es un principio garantista, ¿sale? Aplico la norma que tutela garantías individuales o derechos humanos. En mis tiempos, los derechos humanos se conocían como garantías individuales. Paulatinamente, esa inclinación ha comenzado a erosionarse y ya dejó de hablarse casi de garantías individuales y se habla de derechos humanos, ¿sale? Muy bien, entonces, ¿cuál norma se va
va a aplicar en caso de antinomia? Pues aquella que tutele de mejor manera o de una manera más amplia los derechos humanos. Eso es un principio garantista, ¿ok? ¿Cuál es el...? Sí, adelante. Perdón, entonces se puede entender que va a ser otorgado, bueno, o se va a elegir la ley que favorezca más a la persona, ¿no? Es decir, por ejemplo, si en dos constituciones, un ejemplo, en una le otorgan más beneficios, esa se va a elegir, ¿no? Va a aplicar, en efecto. Esa es la que... Adelante, sale. Ok, muchas gracias, profe. Profesor, lo del principio garantista tiene que ver con lo de los tratados internacionales que salvaguardan los derechos humanos, o es sobre las garantías individuales, sobre el principio garantista. Mira, Si tiene... Ajá. les acabo de comentar que los derechos humanos es la forma moderna de llamarle a las garantías individuales, ¿ok? La Constitución de los Estados Unidos mexicanos defiende los derechos humanos, sí, ¿vale? ¿Existen tratados internacionales que también defienden los derechos humanos? Sí. ¿Las constituciones de cada entidad federativa defienden los derechos humanos? Sí. Pero si por cualquier circunstancia, la constitución de una entidad federal es menos noble al regular los derechos humanos que un tratado internacional, se aplica el tratado internacional, ¿sale? ¿Sí te queda claro eso? Sí, muchas gracias. Bien. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra inquietud hasta aquí? Emilio Tijerino, ¿está correcto? Sí, tengo una duda. Comentaba usted que se aplicaría la Constitución que beneficie más a los derechos humanos. Sin embargo, por ejemplo, si algún delito lo cometes no sé, en Jalisco y ahí está, no sé cómo explicarlo, y de otro estado te da más beneficios, ¿la puedes aplicar de otro estado, la Constitución de otra entidad federativa? No, en ese aspecto no. ¿Por qué? Porque la regla genérica tiene que ver con que se debe de aplicar la norma del lugar en el que se cometió el delito. ¿Okay? Y si partimos de la idea que la materia penal es de regulación exclusiva de cada entidad federativa, entonces va a prevalecer lo que se señale en esa entidad federativa. ¿A qué me refiero con el hecho de que sea de regulación exclusiva en una entidad federativa? Existen diversas materias respecto de las cuales las entidades federativas pueden crear normas como les plazca. Por ejemplo, en la materia civil, en la materia familiar o en la materia penal. ¿Sale? Existen materias en las cuales las entidades federativas no pueden regular como les plazca. Por ejemplo, en materia de inversión extranjera. La materia de inversión extranjera es regulada no por cada entidad federativa, sino por la federación, es decir, por el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, no por los poderes legislativos de cada entidad federativa, ¿sale? ¿Sí te queda claro esto? Sí, profesor, muchas gracias. Adelante, Johan. Ya mi última duda, perdón. Por ejemplo, si tú en el contexto penal haces un crimen y hace 2 años había una condena, ¿no? Haces eso hace 2 años y se reforma la sentencia, un ejemplo, que te dan menos sentencia después de la reforma, ahí aplica que le dé lo mejor a la persona, es decir, le dan menos años. Desconozco si leíste un libro, si tienes familiares abogados, amigos que estudiaron Derecho, o si ya estás tomando alguna clase de materia penal. No me quería abocar respecto de esto para no adelantarme, pero en efecto, se va a aplicar la norma que más beneficie al inculpado.
o, mejor dicho, se le va a aplicar lo que beneficia al inculpado. Y digámoslo así, si una persona fue encarcelada, y lo voy a decir en términos muy llanos, muy coloquiales, si una persona fue encarcelada por haber privado de la vida a alguien, por haber cometido el delito de homicidio hace 2 años, y el día de hoy en el Código Penal se elimina el delito de homicidio, en consecuencia, la persona que está purgando una pena por tal delito va a tener derecho a salir, pero no por una cuestión de derechos humanos o cosas de esas, no, sino por un principio conocido pasado. En este caso, la ley del presente, es decir, la eliminación del tipo penal homicidio, beneficiaría o no a una persona que cometió el delito hace 2 años. Sí, porque se borra ese delito, se borra la existencia de ese tipo penal, se les llama, de esa descripción en el Código Penal. Entonces, como se trata de beneficiar a alguien, sí puedes aplicar la ley actual a un hecho del pasado, ¿sale? Pero nada tiene que ver con cuestiones garantistas y de derechos humanos, tiene que ver con cuestiones de temporalidad, ¿sale? Ya no quiero meterme más en esto porque si no esto se va a convertir en una clase de preguntas, de casos prácticos concretos, que no va por ahí, pero sí les prometo que lo revisaremos más tarde, ¿sale? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Bueno, pues si no tienen alguna inquietud. El propósito de los principios para resolver el propósito de los principios será determinar cuál es la norma aplicable. Ahora bien, muchachos, permítanme. Como podrán darse cuenta, muchachos, esto es apenas una descripción, insisto, sobresimplificada y esquemática de los conocimientos que tiene que tener un abogado. Podrán darse cuenta, insisto, que estudiar la materia jurídica no es tan simple como pudimos haberlo pensado o como alguien nos puede haber dicho. Pero estos no son los únicos conocimientos con los que debe de contar una persona que se va a dedicar al derecho. De manera paralela, existen otros conocimientos que resultan indispensables para poder, ya olvídense de destacar, jóvenes, sino para subsistir en el mundo o en la vida jurídica práctica. ¿Cuáles son esos conocimientos paralelos? Primero, argumentación jurídica, muchachos. Es decir, teoría sobre cómo convencer al otro. Es decir, tienen que aprender cómo presentar una serie de enunciados que resulten lo suficientemente sensatos por una parte y lo suficientemente persuasivos por la otra, para que logren convencer a un tercero, en este caso el juez, de que son ustedes los que tienen la razón. Por increíble que parezca, jóvenes, no basta con que la ley les dé la razón a ustedes. Si no la saben hacer valer, si no saben argumentar, el juez le puede dar la razón al contrario, al opuesto, a su rival, llamémoslo así, aun y cuando la ley no respalda a su rival. La diferencia será que el rival se supo argumentar y ustedes no. Ahora, para saber argumentar jurídicamente, tienen que conocer la teoría de la argumentación, una materia que cursarán, hasta donde tengo entendido, aproximadamente a la mitad de la carrera. Pero para poder aprender teoría de la argumentación y entenderla, necesitan conocer también a fondo esa materia que tan mal les cae en el bachillerato. Esta materia que tiene que ver con los silogismos. Lógica, así de simple. Si tú decidiste estudiar Derecho porque pensaste que no eras bueno para las matemáticas, déjate digo que muy buena parte del Derecho requiere de un razonamiento muy similar al razonamiento matemático. ¿Sale? Adicionalmente, también tienen que aprender a redactar. Porque quiero entender que redactar
no es escribir lo primero que nos viene a la mente, no, es plasmar lo que tenemos en la mente de manera que el otro, quien vaya a leernos, nos pueda entender. Si ustedes vieran lo difícil que resulta incluso tratándose de abogados egresados, lo difícil que resulta a veces desentrañar sus escritos, son oscuros, son irregulares, son ambiguos, son vagos, son ambiguos, son vagos, y uno al leerlos no sabe al final del día qué es lo que está pidiendo el abogado. Ahora bien, ustedes están enterados de que desde hace aproximadamente 10 años ha habido una reforma en el derecho de tal manera que paulatinamente el derecho mexicano ha dejado de ser o de desenvolverse de manera escrita para empezar a desenvolverse de manera oral. ¿Eso qué significa? Ustedes van a tener que aprender técnicas elementales de oratoria. Van a tener que aprender a enarbolar sus ideas de manera coherente, casi de forma inmediata, es decir, mientras estén hablando. Y paralelamente van a tener que aprender a ser capaces de reforzar su discurso verbal con su discurso corpóreo. Además, con su discurso fisonómico, con las expresiones faciales. ¿Sale? Eso para que sean capaces de persuadir al juez en un juicio oral. Y por increíble que parezca, muchachos, también sirve de mucho aprender mecanografía. Porque yo estoy seguro que a todos les gusta escribir en un teclado, pero la pregunta es, ¿lo hacen con la suficiente rapidez? ¿Saben en dónde se ubica la letra A, en dónde se ubica la tecla D, la tecla o la letra F? Casi no, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer el día que en tu despacho no llegue la secretaria y tengas que presentar un escrito cuyo plazo para ser presentado se vence en ese mismo día? ¿A escribir así? Piénsalo. Idiomas, muchachos. Jóvenes. El analfabeta del siglo XXI no es quien ignore leer y escribir, sino quien ignore leer y escribir en inglés. Resulta muy penoso. A ustedes, o a que cualquiera de nosotros nos ofrezca la posibilidad de dar una clase en alguna universidad de renombre y no podamos aceptar ese ofrecimiento toda vez que nos están pidiendo impartirle el inglés porque los alumnos son de otra nacionalidad, diferente a la mexicana o diferente a al pueblo latino. Es un tanto bochornoso y penoso, ¿sale? Y si tus aspiraciones son irte del país, vas a necesitar de saber cómo comunicarte, ¿sale? Si tus aspiraciones son políticas, también, ¿eh? Es muy penoso que un ejecutivo federal tenga que estar rodeado por gente que le vaya traduciendo paralelamente el discurso en inglés que está diciendo el vecino del norte. Pero bueno, finalmente, muchachos, la mayor parte de los asuntos se resuelven antes de caer en un tribunal y se resuelven mediante la negociación. Miguel Telles, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchas o no, Miguel? Bueno, parece que no. Entonces... Sí, lo escucho, profe. Ok, Miguel, imagina que llegas a un salón, que tú y yo llegamos a un salón al mismo tiempo. Sí. Al entrar al salón, al mismo tiempo tú y yo miramos una naranja y los dos nos queremos quedar con ella. Los dos la miramos al mismo tiempo. ¿Qué vamos a hacer para quedarnos con la naranja? ¿Qué propones? Pues yo creo que es como debatir o llegar a un acuerdo, ¿no? Ah, ok. No ponemos un acuerdo, no podemos llegar a un acuerdo. Yo quiero la naranja y tú también. ¿Qué propones? ¿Qué es lo obvio? Pues pelear. No, eso no es lo obvio, eso es lo animalesco. ¿Qué propones para poder quedarnos con la naranja? ¿Sigues ahí? Sí, pues ¿Qué me propondrías? competir.
Ok, quien haga más sentadillas se queda con la naranja o quien haga más lagartijas. Ok, bueno, es una propuesta que yo rechazo. ¿Cuál otra? Ok, vamos a ver cómo nos puede ayudar Naomi. Gracias, mi hermano. Naomi, ¿qué sugieres? Sí, bueno, pues yo lo que sugiero es repartirlo por partes iguales. ¿Sabes? Si si ambas partes quieren la naranja, pues repartirlo por partes iguales. Ok, bueno. Entonces vamos a retomar la propuesta de su compañero y también la propuesta de Naomi. Resulta que ya sea que mediante una competencia o atendiendo a la propuesta de Naomi, se parte la naranja, ¿ok? Entonces, Naomi se queda con la mitad de la naranja y yo me quedo con la mitad de la naranja, ¿ok? La media salomónica, muy bien, partes iguales. Sin embargo, Naomi, resulta que tú agarras la naranja, la pelas, tiras la cáscara y te comienzas a comer los gajos. Mientras que yo, Naomi, igualmente pelo la naranja, tiro los gajos y me quedo con la cáscara, porque necesito de la cáscara para poder hacer un postre de naranja. ¿Qué nos hizo falta ahí, Naomi? Pues saber qué parte de la naranja se requería. Más que parte de la naranja, saber para qué quieres la naranja. ¿Sale? Entonces, como podrán darse cuenta, muchachos, negociar puede ser algo muy simple o es algo muy complicado. La simpleza nos lleva a proponer que nos vayamos a la media salomónica, ¿no? Partimos el objeto y repartimos en ambas partes el objeto, ¿ok? Pero al haber hecho eso, Naomi únicamente se quedó con el 50% de su aspiración y yo con el 50%. Si ella me hubiera dicho para qué querría la naranja, yo le hubiera dado los gajos y hubiera tenido el 100% de sus aspiraciones. Yo me había quedado con la cáscara entera y me habría quedado con el 100% de mis aspiraciones. Lo que hizo falta fue comunicar, preguntarnos mutuamente, ¿para qué quieres la naranja? Este último ejemplo, muchachos, es o se refiere o retrata lo que debe de ser una negociación, debe de ser un ejercicio de colaboración. Pero para que prospere, es necesario revelarle al opuesto cuáles son nuestras aspiraciones, ¿vale? Pero conviene, sí conviene, porque si nos vamos al otro tipo de negociación, a la negociación competitiva, que tiene que ver con las cosas las partimos a la mitad y cada quien el 50%, pues bueno, muchachos, quizá ahí perdamos, ¿no? Entonces, ven cómo sí es necesario negociar, jóvenes, saber cómo hacerlo, y también es necesario saber cómo persuadir. No estoy diciendo cómo rogar, no, pero eso, cómo persuadir, cómo lograr que en la parte contraria se despierten ciertas necesidades que desconocía que tenía. ¿Vale? En suma, muchachos, y con esto voy a concluir. ¿Cuál es tu duda, Brenda Abigail? No, ninguna, quería participar, pero no, ya no. Dije, alzada la mano, perdón. Gracias, Brenda. Carlos, ¿cuál es tu duda? Entonces, nada más para dejar bien en claro, la negociación se refiere más bien a un beneficio mutuo, ¿no? En algunos casos sí. No en todos los casos puede lograrse el beneficio mutuo, pero en la mayor parte de ellos sí. ¿Sale? Muy bien, jóvenes. Como podrán darse cuenta, para ser abogado se requiere, primero, ser licenciado en Derecho, es decir, haber estudiado la teoría y adicionalmente cumplir los requisitos que señala la universidad para poder adquirir tu título. En segundo lugar, jóvenes, se requiere también conocimiento técnico, saber cómo descubrir cuál ley aplicar en caso de contradicción, por ejemplo, ¿no? Cuál mecanismo utilizar para resolver una antinomia, para superar una ambigüedad, una vaguedad o un vacío normativo. Y todo eso lo da el conocimiento técnico. También es necesario ser un poco tramitólogo, un poco coyote, como esas personas que están afuera de los juzgados o de las
delegaciones, ofreciendo a cambio de su dinero sus servicios para ir a sacar unas copias o para ir a presentar tal o cual escrito a tal o cual oficina. Tramitólogos también tenemos que saber serlo, muchachos. También es necesario ser negociador, saber persuadir y, ¿por qué no decirlo? También hay que saber mediar o saber conciliar. No necesariamente lo que más le conviene a nuestro cliente es ganar un pleito en la tribuna, en el tribunal. Quizá lo que le interesa al cliente, más que le den la razón en un tribunal, es contar de manera inmediata con dinero efectivo, ¿no? Entonces tal vez ahí convenga sentar a nuestro cliente con el opuesto, con el deudor de nuestro cliente, y motivarlos a que platiquen para que lleguen a un acuerdo y le entreguen a nuestro cliente quizá menos dinero que el que está peleando, pero que le entreguen una cantidad de dinero que le permitirá tener la liquidez que en ese momento requiere. Una cantidad de dinero menos que le permitirá tener la liquidez que en ese momento requiere. El combate jurídico muchachos, a lo largo de este par de horas que hemos platicado desde el día de ayer, he aludido de una manera poco reflexiva a las leyes. Yo sé que acaban de ingresar a la carrera y genuinamente pues hay muchas cosas que alcanzan a intuir, pero que incluso, aunque sea una intuición sumamente aguda, no necesariamente las puede llevar o les puede llevar a arribar a conclusiones correctas o atinadas desde el punto de vista jurídico. Si yo te preguntara, mi estimada Brenda Abigail, ¿por qué quisiste estudiar Derecho? ¿Qué me dirías? Pues porque es una materia que engloba muchas cosas que a mí me gustan, y aparte porque se me hace muy interesante la manera en que se desarrolla y en la que puede ayudar a las demás personas cuando tienen algún tipo de problema, y eso, y aparte porque más adelante me gustaría estudiar un posgrado en criminología. Hey. ¿Qué es el derecho? Brenda Abigail. Para mí es el conjunto de normas que... ¿cómo decirlo? Es el conjunto de normas jurídicas que dicen, o que en ellas está planteado el cómo se debe de comportar la sociedad, más bien los seres humanos en una sociedad. Brenda, muchísimas gracias. Vamos a escuchar la opinión de Víctor Andrés. ¿Me escuchas? Sí, profesor. Ok. ¿Qué es el derecho? Para mí, bueno, precisamente es muy parecido a lo que dijo mi compañera Brenda. Es un conjunto de normas que se... Ya nos escuchamos. Disculpe. Que es un conjunto de normas que se dedica a regular el comportamiento tanto de las... Bueno, en general de la sociedad, de cómo se realizan las cosas, y en dado caso que represalias tiene alguien que infringe aquellas normas que ya están prescritas. Estimado, muchas gracias. Ana Karen, me gustaría escuchar tu opinión. Pues para mí el derecho, o sea, es el conjunto de aquellas normas, leyes o, bueno, sí, que quieren lograr el orden en la sociedad. Entonces, pues creo que es importante conocerlo, bueno, más que nosotros que queremos estudiar, profesionista,
también esta parte de poder ayudar a alguien vaya de forma legal. Bueno, la verdad me llama la atención que de 2/3 partes de las opiniones que he escuchado pues han resaltado esta vocación samaritana de poder ayudar a las personas, ¿vale? Pero independientemente de eso, Jimena, gracias, mi estimada. Jimena, finalmente, ¿qué es el derecho? Bueno, para mí es el conjunto de normas, leyes, reglas que son establecidas, como ya dijeron, para mantener el orden y pues que son utilizadas para que pueda haber una convivencia una convivencia pacífica, por decirlo de una forma, para las sociedades. Ok, mi estimada. Jimena, ¿verdad? Sí. Ok, Jimena, me acabas de decir, es un conjunto de normas que utilizan para la convivencia, etc., ¿no? ¿A qué hora tienes permitido llegar a tu casa? ¿Yo? ¿Sí? Pues es que casi no salgo, pero supongo que si saliera podría ser como antes de la medianoche, probablemente a las 12, porque puede ser un poco peligroso. Ok. No te vayas, lo de ok. ¿Tienes hermanos? No. Bueno, ok. Entonces, ¿tus papás, vives con tus papás? Sí. ¿No te escuché? Sí, vivo con mis papás. Ok, bueno. Entonces, partamos de la idea que tus papás te tienen permitido, como máximo, llegar a tu casa a medianoche. Es decir, han establecido una regla de conducta de tal manera que tú tienes prohibido llegar a tu casa después de las 12 de la noche. Esa regla de conducta es una norma, ¿sí o no? Pues sí. Ok. Ahora, esa norma forma parte del derecho. ¿Es una norma jurídica? No, siento que es más una norma moral, o podría ser. ¿Norma moral? Ok. Pues si tú me acabas de decir que las normas, o que el derecho es el conjunto de normas que tienen como propósito que haya un orden y garantizar la convivencia, etc. El hecho de que tus papás establezcan una regla de conducta en virtud de la cual te impidan llegar tarde a tu casa, pues se inscribe en lo que me acabas de decir. Pero ¿por qué entonces no es una norma jurídica? Porque, bueno, creo que podría ser porque las normas jurídicas son las que ya están establecidas por órganos, no sé, podría ser, que son normas ya establecidas, pero que tienen consecuencias legales o que tienen una consecuencia. Entonces, a ver, una norma jurídica es la que tiene una consecuencia legal. Es como si me dijeras, el bolillo está integrado por migajón y bolillo. No sé si nos debe entender. A ver, me gustaría escuchar otra opinión. Gracias. ¿Quién más levantó la mano? A ver, Brenda Abigail, adelante. Bueno, algo importante que se me olvidó decir es que las normas jurídicas son las que determina, en este caso, la Suprema Corte de Justicia. O sea, un organismo, ¿cómo se podrá decir? Que tiene el poder para hacerlo. O sea, no cualquier persona que diga, no puedes pasar por aquí, ya es una norma y tiene una consecuencia. No, más bien lo hace el organismo que tiene el poder de hacerlo, en este caso, la Suprema Corte de Justicia. Me estás diciendo entonces que la Suprema Corte de Justicia hace el derecho. ¿Ok? Eso es cierto, pero yo te pregunto, el Honorable Congreso de la Unión, integrado por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores a nivel federal, ¿hace o no hace normas? También,
también, ¿verdad? Entonces, abogado, la Suprema Corte de Justicia no legisla. Resuelve contradicciones mediante la aplicación del derecho. Ajá. Legisla, propiamente hablando, es el poder legislativo, ¿sale? Ok. La Suprema Corte forma parte del poder judicial, resuelve conflictos mediante la aplicación de la norma. Que al resolver conflictos pueda decir cuál norma deba prevalecer es diferente. Pues la Suprema Corte no legisla, ¿sale? Ajá. Pero gracias por tu intervención. A ver, quisiera escuchar ahora a Diana San Pedro. Sí, bueno, complementando un poco lo de mi compañera Brenda, pues también las normas jurídicas deben de ser obligatorias. Si bien no me equivoco, la palabra correcta es coercible. Ok, ¿qué crees que le pase a su compañera si llega tarde a su casa? Pues seguramente la regañarían o la castigarían. Ok, entonces hay una consecuencia, es exigible. ¿Por qué no se inscribe entonces como una norma jurídica esa prohibición de llegar tarde? ¿A poco no lo que hacemos cuando de chispas voy a llegar tarde, me van a regañar? Tengo miedo a que me regañen y a que me castiguen. Y mis papás me pueden exigir que llegue temprano, pues son mis papás, ¿no? ¿O no? Sí. Entonces, pues también, bueno, aparte de que también debe de ser flexible, pues debe de haber algún organismo que no, bueno, sea aceptado por toda la sociedad y que implemente leyes para todos y que tanto bueno, que para todos, que todos los cumplamos. okay, pues ya nos estamos acercando, ¿sale? Ya nos estamos acercando. A ver, mi estimado José Francisco. Resulta que en tu casa te inculcaron que debes ayudar al prójimo, Francisco. Y un buen día se acerca a ti un menesteroso, paupérrimo, mendigo. Sí. Que no solo te pide, te exige limosna. ¿Se la darías o no? Bueno, pues antes que otra cosa, buenas tardes, profe. Yo, la verdad, por los valores que me han inculcado en mi casa, tal vez sí se la daría. Al ser una norma, bueno, para mí sería social, se la daría, aunque tal vez los modos de pedirlo no sean los correctos. También tal vez puede ser el temor de que pueda traer algo si tú no se lo das y él te pueda amedrentar, no sé, con algún arma punzocortante o algo así. Entonces, pues podría ser también tanto por los valores inculcados y por el temor que podría llegar a tener. Muy bien, en tu casa te inculcaron, olvidemos del miedo, quedémonos exclusivamente con esta parte de los valores inculcados. Tú tienes que ayudar, te dijeron tus padres, tienes que ayudar a los pobres, ¿sale? ¿Ese imperativo constituye parte del derecho? Tal vez sí, por ser una norma, aunque no sería una norma jurídica que tiene alguna represalia, pues sí, jurídica. Pero es que me estás diciendo que, por un lado, sí forma parte del derecho, pero por otro lado me dices que no es jurídico. Si algo no es jurídico, entonces no puede formar parte del derecho, porque la palabra jurídico es sinónimo de derecho, o derecho es sinónimo de jurídico. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, decir que algo está dentro del derecho es jurídico equivaldría a decir que la harina forma parte del pastel, pero que no es un ingrediente del pastel, ¿sale? Entonces, desde este momento, ¿qué hace con la idea que escuchar la expresión derecho equivale a decir jurídico, ¿sale? Si yo les preguntara, si yo les dijera, estoy estudiando derecho jurídico, ¿estaría diciendo algo correcto o estaría diciendo una barrabasada? Jóvenes. Una barbarrazada. Barrabasada, no barbarazada, barrabasada. En efecto,
Eso. Estoy estudiando Derecho Jurídico. Estoy estudiando Medicina Médica. Estoy estudiando Ingeniería de Ingenio. Formo parte de un pueblo popular. El agua está acuosa. ¿Vale? Todas estas son barrabasadas. ¿Les queda claro? Pero bueno, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. ¿Por qué es imperativo, mi estimado, que te inculcaron tus padres? ¿Debe o no debe formar parte del derecho? Pues así como lo comenta, entonces creo que no debería de formar parte, aunque, pues sí, como le comentaba, entra en la norma social más que nada por mis padres. ¿Norma social? Ok, bueno. Bien. Diana San Pedro, ¿cómo estás? Bien, profe. Ok. ¿Puedo preguntarte cuál religión tienes? Sí, soy de la religión católica. Ok. Dime algún mandamiento. Honrarás a tus padres a tus padres. Ok, ¿qué mandamiento es ese? Si no me recuerdo, creo que es el cuarto. Ok, a ver, ¿cuál es el primero? Creo que es que dice que solamente hay un Dios. Más bien creo que dice algo así como amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿no? Algo por el estilo. Sí. ¿El segundo? Ay, no me acuerdo. Bueno, así por orden, no. Ok. Creo que esto nos sirve de pista. El hecho de que el primer mandamiento sea un imperativo de amar a una entidad, pues eso te revela mucho acerca de esa entidad, ¿verdad? Es decir, no amarás a tus padres antes que a mí, no amarás a tus amigos antes que a mí. A quien debes amar antes que a todos es a mí mismo, a tu creador, ¿no? Entonces, pues eso te revela que